Es bien necesario que tú y yo nos involucremos en estar siendo edificados en la palabra del Señor. Hay varias células. Les voy a pedir a los que están encargados de una célula, se puedan poner de pie, por favor. Todos los que están encargados de una célula se pongan de pie, por favor. No está Gina y José Luis, allá está mi hermana. ¿Hay alguien más que esté encargado de célula? Está Lupita. ¿Alguien más? ¿Dónde están todos los encargados de célula? Bueno, Carlos y Gaby ahorita están pasando por una situación, ya oramos por ellos. Les voy a pedir que estén orando por mi hermano Carlos, ¿verdad? Y sé que vamos a ver la mano del Señor. Está pasando ahí una situación de enfermedad muy terrible, y les encargo que estén orando. Pero hay varias personas aquí que están con células. Levante su mano ahí, por favor, los que están encargados de célula. Cada uno de ellos te puede dar información de dónde vive, y hay células cerca de tu casa. Y eso es lo más extraordinario, porque puedes ir con tu familia y estar disfrutando de lo que Dios tiene preparado para ti. Este tiempo, amados, gracias hermanas, gracias. Este tiempo es bien importante porque hemos estado hablando acerca de qué importante es vivir para la gloria de Dios, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y el estar preparado, escucha bien, el estar preparado no solamente con conocimiento, sino estar firme en el Señor, no te lo va a dar una parte de ver Netflix o de estar en tu casa, o es solamente las reuniones de convivencia, sino lo único que te va a dar un sustento de firmeza en tu vida todos los días de tu vida es el hecho de tener comunión con Dios. No hay otra cosa que pueda darle firmeza a tu vida, no hay otra cosa que le pueda dar convicciones a tu vida, excepto tener comunión con la presencia de Dios. ¿Estamos? Y quiero animarte, porque sabes una cosa, este año es complicado y va a ser complicado para este mundo, pero no para los hijos de Dios. Jeremías 15, 19 y 20 habla precisamente de este asunto. Yo no iba a compartir de esto y no voy a compartir de ello, pero quiero que tú y yo veamos algo bien maravilloso. Esta palabra es para ti, es una promesa de parte de Dios. Si tú te vuelves a mí, dice, yo te restauraré. Si tú permaneces en mí, yo voy a restaurar y voy a transformar todas las cosas, porque es una promesa del Señor. El asunto está en que a veces estamos siendo impacientes o queremos verlo a la forma en como nosotros queremos verlo. Pero tiene que ver con esta situación donde si tú regresas al Señor, tú puedas continuar sirviéndole a Él. Él te pueda restaurar, Él pueda traer libertad a tu vida. Yo no sé si tú quieres ser libre en la totalidad. Voy a volver a preguntar, porque se me hace que no quieres. O sea, ¿quieres vivir en libertad, en totalidad en tu vida? ¿Quieres estar completo? ¿Quieres estar pleno? Tienes que estar en la presencia de Dios. Tiene que haber un deleite por estar en la presencia de Dios. Tú y yo no vamos a poder llegar a un punto de glorificar a Dios en todo lo que hacemos si nuestra vida no está completamente centrada en la presencia de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? No es el hecho de que vayas a la célula, es el hecho de que te expongas a su presencia. ¿Me explico? No es el hecho de que vengas a la iglesia, es que tengas un corazón deseoso de encontrarte con Él cada vez que haya una oportunidad. Y cada célula se ha levantado con el fin de ayudarnos a seguir conectados con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque las semanas a veces son complicadas. El lunes de oración no es porque, ay, qué religiosos, hay que tener un día de oración. No, es porque queremos involucrar a tu familia en que tengan comunión con Dios. Porque a veces nos cuesta trabajo hacerlo en casa. Y es una herramienta increíble para poder ayudar a las familias a conectar con la presencia de Dios, a tener dirección. ¿Cuántos necesitan dirección en su vida? Eso. Todos necesitamos dirección en nuestra vida. Todos necesitamos que el Señor apague la ansiedad que hay en nuestro corazón. Y no hay otra manera más que estar en la presencia de Dios. Ayer tuvimos un tiempo increíble con los varones y hablamos de
una mentalidad de legado, de cómo un hombre tiene necesidad de tener mentalidad de legado. Y para tener mentalidad de legado necesitamos varios pilares, pero el principal de estos pilares tiene que ver con la oración. ¿Tiene que ver con qué? Y no solamente de los varones, sino de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. La oración es el oxígeno que necesita el cristiano para seguir viviendo en esta tierra. Por eso a veces venimos a la iglesia los domingos para ver si el tanque de oxígeno se llena y nos olvidemos de él toda la semana. Y no se trata de eso, sino que constantemente estemos dependiendo de Él. Y no es que Dios sea un Dios dependiente, porque Él no necesita nada, Él no necesita de nosotros, Él es suficiente. Pero a Él le place que nosotros, sus escogidos, estemos en su presencia. Y una de las cosas y de las virtudes más extraordinarias de todo esto es que la oración funciona. Si no dice amén es porque no ha probado de la oración. Y quiero animarle a que pruebe de la oración. La oración no es para resolver problemas. Escúchame bien. La oración no es para resolver problemas. Anótelo, si está tomando nota, por favor anótelo. Porque la oración no es para resolver problemas. La oración es para tener comunión con Dios. Es para tener dirección de parte del Padre. Es para poder escuchar su voz. Es para poder distinguir entre quién es Dios y qué son mis sentimientos y mis emociones. Oración, búsqueda de la presencia de Dios, comunión con los santos, tiene que ver con un factor importante que hace armonía en todos los sentidos para que cada uno de nosotros estemos edificados y crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Tú no puedes vivir lejos de la familia, tú no puedes vivir y tener armonía en tu vida porque te va a hacer falta algo. Y eso es bien importante. Vivimos en esta tierra, no somos de esta tierra y nos es necesario tomar la esencia de nuestro Padre Celestial para poder sobrevivir en esta tierra. Y entonces quiero animarte a que te determines cada día de tu vida a estar empapándote y buscando de la presencia de Dios. Dice, pues usted tiene mucho tiempo. Tiempo es lo que menos tengo. Pero es bien importante que tú seas determinante. Hablábamos la semana pasada acerca de que Dios era lo primero y lo mejor. ¿Qué estamos dando como primicia al Señor? ¿Le estás buscando como lo primero y lo mejor en tu vida? ¿Qué tal te fue esta semana? ¿Lo intentaste? ¿O ni siquiera te diste la oportunidad de hacerlo? Porque si no te diste la oportunidad de hacerlo, aunque hablemos acerca de cosas y bendiciones que Dios puede traer, hay una palabra muy exacta para esta situación y que tiene que ver con el punto de lo que Jesús había enseñado ahí en Mateo 6, y quiero que leas conmigo del 31 al 34. Y Jesús estaba hablando aquí acerca de las preocupaciones que tenía el ser humano y las preocupaciones y angustias y ansiedades que le produce el hecho de no saber y no tener seguridad en su vida para seguir adelante. Y cuando tú y yo leemos este pasaje, lo que dice ahí, dice, así que no se preocupen por todo eso. Dice, no te preocupes por qué vas a vestir, qué vas a comer. Dice, ¿qué vas a beber? ¿Qué ropa te vas a poner? Versículo siguiente habla acerca de eso. Dice, esas cosas que hacen dominan tu pensamiento. Todo lo que está a nuestro alrededor está dominando nuestro pensamiento y nos vuelve incrédulos. ¿Nos vuelve qué? Entonces no confiamos plenamente en el Señor porque está ahí una dominación del pensamiento, de lo cual hablamos hace algunas semanas atrás, ¿verdad? Pero dice, su Padre Celestial sabe y ya conoce todas sus... ¡Qué ánimo, amado! ¿Sí nos fue muy mal esta semana? Tú y yo necesitamos de buscar de la presencia de Dios. Yo no sé qué anima tu vida. ¿Qué animará nuestras vidas? Si tenemos aquel que nos está diciendo, ten cuidado, todas esas cosas por las cuales te has preocupado todos estos días están dominando tu vida y te están ayudando a ser incrédulo.
Eso no necesitas. Tu Padre Celestial sabe todo lo que tú necesitas. Tu Padre Celestial. Y Jesús estaba volviendo a reafirmar esta intención de que tú y yo nos identificáramos como hijos. Que te identifiques, que tengas una identidad correcta, de que tú sepas que eres hijo. No eres hijo porque vienes a la iglesia. No eres hijo porque asistes a una reunión cristiana. Eres hijo porque la misericordia, la gracia y la sangre de Cristo te compraron y te alcanzaron, y por eso eres hijo. Y Jesús lo que estaba diciendo aquí, y es lo más importante: tú no tienes por qué preocuparte. Ocúpate de saber que eres hijo y que ser paciente, porque tu papá conoce tu necesidad y tu papá está trabajando para que todo lo que tienes necesidad llegue en el momento correcto. Versículo 33 habla precisamente de eso, y una cosa dice: no te preocupes, ocúpate de buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleva una vida justa. Lleva una vida justa. Una vida justa no busca lo suyo. Una vida que hace un juicio de acuerdo a lo que Dios hace, no busca lo suyo. Por eso llevar una vida justa. Una vida que no es egoísta. Una vida que no es orgullosa y vanagloriosa de todo lo que ha logrado conseguir y apartarse del Señor. Y entonces cuando tú y yo llevamos ese pensamiento, y no preocuparme por lo que yo puedo lograr, sino saber que todo está en las manos del Señor, incluso el trabajo que está titubeante, incluso el matrimonio que está titubeante, incluso la familia que está titubeante, yo confío en que el Señor me va a permitir ver su gloria en medio de esas situaciones, porque mi papá está trabajando para que eso suceda. Y entonces, si mi pensamiento y mis ojos están puestos en lo que es correcto, dice: Él les dará todo lo que necesiten. Porque Él ya sabe lo que tú necesitas. Él ya sabe el dolor que hay en tu corazón y cómo restaurarlo. Él sabe que tienes asuntos de deudas. Sí, Él lo sabe. Él sabe que hay asuntos que están ahí pendientes, que están menguando tu relación con Él. Y hoy Él te dice: no te preocupes, yo estoy trabajando para que eso suceda. Y dice el verso 34, y es bien importante: así que no te preocupes por lo que va a venir mañana, porque el día de mañana traerá sus propios ¿qué? Sus propias preocupaciones. Y los problemas del día de hoy son suficientes para hoy, porque de lo de mañana el Señor ya estuvo ahí y Él ya lo resolvió. Dentro de 15 días el Señor ya estuvo ahí y Él ya lo hizo. Lo único que tú y yo necesitamos es confiar en Él. ¿Y cómo confiamos en Él? Hay una parte importante y necesaria en nuestra vida que necesita aflorar, que necesita generar algo ferviente dentro de nosotros, para que estas realidades no solamente digamos amén o las creamos en momentos de dificultad, sino que estemos enteramente confiados y convencidos de que tenemos un papá que trabaja a nuestro favor. Y en medio de eso es un deseo. Todos tenemos deseos de que cosas buenas sucedan en nuestra vida, ¿cierto o no? Todos tenemos el deseo de hacer ejercicio, aunque sea un poco. Todos tenemos deseos de que nuestros hijos salgan bien de la universidad y tengan una buena carrera y tengan un buen trabajo y puedan sostenerse, tengan un hombre, una mujer de Dios con la cual casarse y tener hijos y sirvan al Señor todo el resto de su vida. Y así de generación en generación. Son buenos deseos, amado. Pero no hay nada mejor que el deseo de pasar tiempo en la presencia de Dios, porque para que esos deseos que hay en el corazón sucedan, yo tengo que deleitarme primeramente en el Señor, y Él concede los deseos de mi corazón. Cuando hablamos de deseos, no estamos hablando de un Dios que es como la lámpara maravillosa de Aladino, donde tú le frotas y Dios te da todos los deseos que quieras. Dios no es alguien que cumple deseos ilimitados.
La oración no es para que las cosas cambien para mi bien o solamente para que yo salga bien librado. Las cosas son, la oración y la búsqueda del Señor tiene que ver con una transformación primero en lo interno para que venga una manifestación externa. Yo no puedo deleitarme en el Señor si mis ojos, cada vez que veo y delante de su presencia, mis ojos están en las cosas que Él solamente puede darme y no en su persona. ¿Estás conmigo? La palabra me enseña que cada vez dice, hay cosas que tú pides y no recibes porque pides mal, porque pides para tus propios deseos. Hay cosas que no se resuelven porque la intención está equivocada. El deseo está equivocado. Y a veces queremos orar espiritualmente como lo hacía David. Oh Señor, si tan solo orar como Jabes. Oh, si tan solo me libraras de todo esto y ensancharas mi territorio. Y después de esa oración el Señor lo bendijo y queremos que en nosotros suceda exactamente lo mismo. Pero sabes, en medio del dolor, el clamor, la búsqueda constante, la búsqueda sincera, es algo que el Señor premia. ¿Es algo que qué? Hebreos 11:6, puedes repetirlo conmigo. Hebreos 11:6 habla, dice, pero, dice ahí, pero, dice, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Sin creer es imposible agradar a Dios, porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que ¿qué? Porque todo el que desee acercarse a Dios. ¿Cuántos deseamos acercarnos a Dios? Y yo no, cuestiono esto, aunque sé que estás aquí porque deseas acercarte a Dios. Pero cuando hablamos acerca de acercarnos, no tiene que ver solamente con una visita temporal, sino con el permanecer. Acercarte a Dios es el hecho de permanecer donde Él está. Sus discípulos le rogaban al Señor, quédate entre nosotros. Los discípulos anhelaban que el Señor no se fuera, pero le era necesario irse, le era necesario morir, le era necesario resucitar, le era necesario enviar al Espíritu Santo para que entonces todo lo que Él dejó escrito en su palabra fuera una realidad y un compromiso de su parte de decir, todo lo que yo dije, todo lo voy a hacer. Y que tú y yo pudiéramos estar convencidos y creyendo y deseando tener un encuentro con Dios, permanecer en su presencia. Dios está buscando desde tiempo antiguo la manera de cómo el ser humano necesita desear. Ha hecho infinidad de cosas por cuidar a su pueblo. Ha hecho infinidad de cosas por hacer que el hombre y la mujer vuelvan en sí. Y cada vez que sucede eso, el ser humano ha puesto un rechazo hacia la presencia de Dios y prefiere que hombres de Dios vayan y busquen en lugar de ellos mismos buscar. Cuando Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, tú puedes ver cómo los llevó y cómo los cuidó hasta el momento en que tuvieron un encuentro con Él, donde la misma presencia de Dios estaba en un monte y su voz se oía como un trueno tan audible que todos se espantaron y mejor le pidieron a Moisés que fuera y tuviera un encuentro con Dios. Dios quería un encuentro, Dios quería acercarse. Lo único que tenía que hacer el pueblo era acercarse ellos a Dios. Dios quería decirles con ternura el hecho de esos 10 mandamientos que eran tan importantes en ese momento por las circunstancias que Dios había visto que iban a enfrentar. Dios dejó cosas en la escritura con el fin de ayudarnos en las cosas que estás a punto de enfrentar, porque Él ya estuvo ahí. Y entonces cuando tú y yo vemos la porción de la escritura, a veces solamente la utilizamos como mejoralito para poder salir del paso y que algo me ayude a tener fe. Pero lo que Dios está buscando es que tú permanezcas, que tú te acerques. Y entonces dice, pero todo el que desea acercarse a Dios es necesario creer. ¿Es necesario qué? Que Él existe, que Él dejó todo esto porque Él ya estuvo ahí.
Él dejó su palabra porque Él ya estuvo en tus problemas. Él ya estuvo en las situaciones que vienen en junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Él sabe cómo vas a terminar este año. Él sabe cómo vas a vivir en el 2030. Él sabe con quién tus hijos se van a casar. Él sabe cómo vas a ser exitoso en medio de un mundo que está colapsado económicamente. Él lo sabe. Ya se desmayó el agua. Pero Él sabe todo. Y tienes que tú y yo necesitamos entender el deseo de acercarnos a Él. No es solamente que calme la ansiedad que siento en el presente, sino que sea algo que se arraiga en mi pensamiento, que produzca una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor me dejó como un regalo. Porque dice la palabra que esa paz abunda en nosotros cuando mi pensamiento persevera en Él. Acercarte, este no es el pequeño gran detalle, porque me quitan el otro. Bueno, había que quitarle un momento de tensión a esto, porque sabes una cosa, nuestra vida se pone tensa cada vez que hay un deseo de Dios por cumplir en nuestra vida. La carne se quiere resistir a que ese deseo se cumpla. ¿Estás conmigo? ¿Qué hace? Te distrae. Ya sonó el teléfono, ¿viste? Hay distracciones en nuestra vida. Hace unos días estaba viendo, y anoche lo volví a recordar, un video acerca de una palabra que dieron a mi vida y a la vida de mi esposa, con respecto a lo que Dios estaba a punto de hacer en nuestras vidas hace un buen de tiempo. Y una de las cosas y que ha marcado mucho y que mi esposa constantemente me está confrontando con esa parte es esta palabra que hoy en día decimos, pero yo no tengo distracciones. Distracciones es la palabra. Hay tantas cosas con que distraernos. Hay tantas cosas con las cuales fácilmente perdemos el rumbo. Y si no, date cuenta, quieres buscar a Dios y te acuerdas de un montón de cosas que tienes que hacer. Apenas te vas a sentar a orar y estás, tengo que hablarle a la comadre fulana. La comida. No pagué esto. No pagué la luz. Y no pagué la luz. Hay cosas que distraen tu vida de las cosas importantes que Dios quiere hablar a tu vida. Y si no es eso, son las redes sociales. Y si no son las redes sociales, son algunas otras situaciones que están a tu alrededor, que buscan herirte y apartarte del Señor, que te hacen culparte y de entonces decir, ahí está, ¿dónde estaba tu Dios? Ahí está, ¿ya viste? ¿No que tú ya te habías arrepentido? Mira, ¿no que tú ya habías hecho esto? ¿No que hiciste un pacto con Dios y mira cómo estás? Que vuelve a traer culpabilidad y que vuelve a traer un montón de cosas a nuestras vidas. Pero para poder nosotros vencer todo esto, hablando de los deseos, es el hecho de desear fervientemente permanecer en la casa del Señor. En la casa del Señor, hablando en la presencia de Dios. Tú y yo no hay otra cosa mejor que desear en esta tierra. Todos deseamos tener una vida digna, una vida sin deudas, una vida sin problemas. Todos deseamos eso. Ese es el fin del ser humano, pero el ser humano no lo entiende, y tampoco a veces algunos hijos de Dios no lo entendemos, porque la única manera en que tú y yo podemos tener eso en nuestras vidas es dependiendo de la presencia de Dios, es deseando la presencia de Dios en nuestras familias. No hay otra manera. Pero es que no quiere. Pero tú si quieres, dale. Tarde o temprano el ejemplo tuyo les hará volver en sí. Y quiero que vayas conmigo al Salmo 27. Y quiero que veas 4, 5 versículos, 6 versículos conmigo. Y David empieza a hablar en este pasaje
Los 3 primeros versículos hablan acerca de fortaleza, hablan acerca de convicciones, hablan acerca de confianza que él tenía en el Señor. Y entonces él declara lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Todos podemos decir: David, qué fuerte, qué convicciones. ¿Y qué tal si la estaba pasando mal el chavo? ¿Qué pasaría si estaba en un momento de ansiedad, de estrés? Se le cayeron los impuestos al David. No la estaba pasando bien porque las calles se llenaron de baches y los ciudadanos estaban quejando. ¿Qué tal que el pueblo se quiso levantar en contra de él porque simple y sencillamente no alcanzaba para la papa? ¿Te has puesto a pensar en eso? David, ¿por qué declaraba esto? Señor, es que no hay otra manera, tú eres mi luz y mi salvación. ¿Por qué habría de temer? Tú ayúdame, Señor, tú eres el que puedes. Tú me diste sabiduría, tú me escogiste, tú me pusiste donde yo tenía que estar. Y entonces David declara esto con tanta firmeza en su corazón, o con tanto temor en su corazón, o con tanta tanto temblor dentro de sí, que entonces él declara esto con el fin de recordarse cómo el Señor realmente trae luz y dispersa las tinieblas y trae claridad en medio de cada situación, y cómo trae la salvación y provee toda la respuesta para que no suceda nada malo. Y entonces él está ahí preguntando: ¿por qué voy a temer? Si tú eres la respuesta de mi vida, ¿por qué he de temer? Y entonces continúa el versículo 2 diciendo: cuando los malvados vengan a devorarme. No la estaba pasando bien, ¿estás de acuerdo? Cuando estos tipos vengan a devorarme, cuando mis enemigos y mis adversarios me ataquen, ellos van a tropezar y caer. No porque yo lo voy a hacer, sino porque tú eres mi luz y mi salvación. No voy a temer porque tú estás en control. Y luego dice el versículo 3 algo bien importante. Dice: aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón, ¿qué? ¿Cómo vas a poder declarar eso cuando sabes que tienes todo en contra? No puedes, pero tienes que recordártelo. ¿Por qué lo recordaba David? Y es algo bien importante que ahorita vamos a ver. Aunque dice: aunque me ataquen, permaneceré. Aunque se me acabe todo, permaneceré. Y no se lo estaba diciendo para que el enemigo se amedrentara, sino para que la carne se amedrentara y dijera: carne, aplácate, porque hay alguien mayor en nosotros que el que está en contra de nosotros. Y ese es mi papá. Mi papá todo lo puede. ¿Estás conmigo? Y entonces, después de declararse esto a sí mismo, él hace otro tipo de declaración, donde su asunto no era salir bien librado, sino tener convicción de que Dios lo iba a librar. ¿Estás conmigo? Hay una gran diferencia. Es decir, yo no quiero agarrar el favor de Dios simplemente para salir del problema. Yo confío en Él aunque esté en medio del problema, aunque esté rodeado y aunque todo, sé que mi corazón no va a temer porque tú eres quien me sostiene. Y entonces él se dice lo siguiente, dice: lo único que pido al Señor, y yo quiero que hagas esto como una oración en tu vida, porque lo que estamos deseando hoy no es el hecho solamente de salir del paso de las situaciones o darles la vuelta a las situaciones, sino es el hecho de desear, anhelar lo que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Dios tiene para nuestras familias. Pero son momentos determinantes para vivir y hacer todo para la gloria de Dios. Y dice: lo único que le pido al Señor, dice, lo que más que. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿qué es lo que más anhelas? ¿Qué es aquello que deseas de Cristo más que cualquier otra cosa? Que responda a tus oraciones. ¿Qué deseas más de Cristo? Más de lo que puedas desear en esta tierra. ¿Qué es?
Dice, lo que más anhelo es vivir, ¿es qué? ¿En dónde? En la casa del Señor, ¿qué? Todos los días de mi vida. Fíjate, ¿vivir en dónde? Y estamos hablando que en la casa del Señor está su presencia. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Dice, ay pastor, pues yo tengo que trabajar, ¿cómo voy a estar en la iglesia todos los días? Pues quiero informarte, o quiero recordarte, que el Señor hizo de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, de tus sentimientos, de todo lo que tú eres, el templo de su presencia. Te hizo la morada de su Espíritu Santo. Y lo que David deseaba no era solamente estar en el templo que habían construido para estar en la presencia de Dios, leyendo las escrituras, orando y cantando alabanzas al Señor. Lo que él estaba anhelando era decir, yo lo que más anhelo es poder que esta casa nunca se aparte la presencia de Dios, que de este cuerpo nunca se vaya su presencia. Eso es lo que yo más anhelo, el vivir permanentemente en la presencia de Dios. Que cada que yo camino se note que estoy en la presencia de Dios. Que cada vez que yo hablo se note que he estado en la presencia de Dios. Que cada vez que yo abrace a alguien o dé una palabra de consejo a alguien, se note que estuve en la presencia de Dios. Cada vez que yo corrija a mis hijos entiendan que estuvo en la presencia de Dios. Porque a veces nuestros hijos dicen, no hombre, lo bueno es que eres cristiano. Cuando corregimos. Yo sé que de todos modos dicen de cosas aunque busquen la presencia de Dios. Pero se nota cuando tú buscas la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios. Y luego hay dos palabras importantes a continuación. Y dice, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Que yo permanezca en su presencia. ¿Para qué? Para deleitarme. ¿En qué? En la perfección de lo que yo puedo hacer. Porque lo que hace Dios es perfecto. No hay variación, no hay algo que salió mal, se le chispoteó a Dios. No, a Dios no se le chispotea nada. Dios hace todo perfecto. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo perfecto que ha sido Dios en tu vida? Y las cosas que ha hecho a favor de ti perfectamente. Date cuenta, simple y sencillamente con el hecho de haberte alcanzado y la forma en cómo te alcanzó, fue perfecto. No pudo haber mejor manera que eso. La forma en cómo te alcanzó. Porque era la manera en cómo necesitabas tú darte cuenta de eso. Y si no te has dado cuenta, hoy es un buen día para que te des cuenta de la perfección de Dios. Y que te puedas deleitar en ello. ¿Necesitas más milagros? No, el milagro de la vida de Dios en ti, eso es lo que necesitas para deleitarte en Él. Y luego, la segunda cosa importante es, dice, meditando dentro de ¿qué? Dentro de su templo. No solo lo que ha hecho en ti, sino lo que Él habla de ti. ¿Alguna vez te has puesto a meditar en eso? Porque sí podemos meditar todo lo que el enemigo dice acerca de nosotros. No la vas a hacer. Para que tú alcances eso. Para que tengas esto otro. A ti te tocó así vivir, mijito. Ni modo. Dale para adelante porque pues así es. Tú nunca vas a poder. Y entonces entran las comparaciones y ves todo lo demás que está sucediendo bien y que a la gente le va bien y cómo otros prosperan y cómo otros hacen y cómo tú no puedes. Y eso sí meditamos claramente en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué está haciendo? Enfermando nuestras vidas. Está enfermando tu vida. ¿Por qué? Porque estoy centrando mis ojos en cómo otros sí están viendo, cómo si otros sí están haciendo, cómo otros sí hacen, cómo otros sí prosperan, cómo otros todo. Yo no. Y es tiempo de que tú y yo meditemos en lo que Dios dijo, porque sabes, dice, y conocerán la verdad. Y la verdad los hará. ¿Los hará qué? Si tú meditas en la verdad, si tú meditas en la palabra, eso te va a hacer libre.
y no te va a hacer cautivo como todos los otros pensamientos que nos han cautivado. Por eso Jesús decía, todas esas cosas dominan ¿la qué? La mente. Todas esas cosas dominan tu mente. ¿Te puedes imaginar tu vida dominada por la verdad de la palabra de Dios? ¿Cómo caminarías? Con toda la seguridad del mundo. Caminarías confiado en todo lo que pudieras hacer. ¿Por qué? Porque hay la confianza de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Por eso David decía, yo quiero meditar dentro de tu templo. Porque cuando eso sucede, el versículo 5 tiene una realidad y tiene una promesa para ti. Dice, pues Él me ocultará ahí cuando vengan ¿qué? Cuando vengan ¿qué? Y me esconderá ¿en dónde? En donde está la santidad de Dios. Porque donde está la santidad de Dios, las tinieblas no pueden prevalecer en contra de ti. Y así como lo declaró el Señor, dice que las tinieblas no van a prevalecer, el pecado no va a prevalecer, la tentación no va a prevalecer, el dolor, la ira, la contienda, el menosprecio, el rechazo que puede venir sobre tu vida no va a prosperar y no va a prevalecer en contra de la iglesia. Porque cuando tú y yo nos deleitamos en Él, Él te oculta ahí cuando vengan esas dificultades y te va a esconder en su santuario, en la parte más santa de Dios. Y de eso no nada más es lo único, sino que en medio de todo eso es como agarrarte y decirte, imagínate que este eres tú. ¿Puedes imaginarte? ¿Sí? Y todo esto está en medio de un conflicto. Tú estás en medio de eso, pero cuando tú te deleitas en el Señor, cuando tú meditas en su palabra, es el hecho de decir, no, mijito, vente, ahorita déjame acabar con esto. Denme chance 5 minutos, espérenme. Imagínate que te ponen lo más alto. Ahorita la bajo, no se preocupen. ¿Está fácil llegar ahí? No, yo necesito una escalera para poder llegar ahí. Pero en medio de todo lo que está sucediendo, nada te va a tener, porque el Señor te va a poner en una roca muy alta, donde nadie te puede alcanzar. Porque el Señor es quien guarda de ti, porque el Señor protege de ti. Esa es la verdad de la verdad. Esa es la verdad de Jesús. Esa es la verdad de la palabra. Que el Señor tiene el control sobre cada situación. Pero es importante desear, anhelar profundamente el permanecer cada día en la presencia de Dios. Versículo 6 dice, entonces mantendré ¿cómo? Mi cabeza ¿en dónde? En lo alto, por encima de ¿quién? ¿Tú crees que si estuvieras allá arriba no alcanzarías a ver todo completamente? Claro que tendrías dirección, claro que tenías la mejor visión para ti, aunque te estén rodeando. Dice, y en su santuario, ¿qué dice ahí? Ofreceré, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Cómo gritarías de alegría? No, como si hubieras pasado todas tus materias con 10. ¿Cómo gritarías? Te fue bien difícil el semestre. Es más, tus deudas, llegó el banco y te dijo, usted no debe nada. ¿Cómo gritarías de alegría? No, ese fue, yo no sé ese grito de qué fue. Dice. Me morí en el intento de gritar, man. Pero puedes imaginarte la alegría que produce permanecer en la presencia de Dios, sabiendo que la presencia de Dios es quien te guarda en medio de todo esto. Cuando tú te deleitas, cuando tú deseas, cuando tú anhelas, no hay nada que detenga el gozo para adorar al Señor. No hay nada que te impida alabar el nombre de Dios y darle gloria y gritar aleluya y gritar gloria a Dios, simple y sencillamente porque hay un Dios que cuida de nosotros. ¿Vienes?
hay cosas muy importantes dentro de todo esto. Y ayer lo compartí un poco con los varones y me llevó al punto de meditar en lo que los discípulos le preguntaron al Señor en una ocasión. Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 11. Señor. Y Jesús estaba aquí en una situación muy importante, porque yo creo que más que puedes aprender de las cosas que Jesús hizo, más que puedes aprender de los milagros y prodigios que hizo, una de las cosas más importantes que Jesús revela de qué es lo primero y lo mejor que tienes que hacer es desear tener una comunión con tu Padre. Jesús no enseñó a hacer milagros, Jesús no enseñó a liberar a los endemoniados, Jesús no enseñó a multiplicar los panes y los peces, que son cosas increíbles, que si tú y yo lo viéramos en este momento, yo no sé qué pasaría con nosotros, pero yo sé que Dios ha multiplicado el pan y la sal en tu mesa. Y es una multiplicación, ha hecho que la quincena se estire casi por todo un mes. ¿Y cómo lo hiciste? No sabes. ¿Cómo pagaste tu coche? ¿Cómo pagaste las colegiaturas? No sabes, porque Dios estira todo eso. Y sé que esos son milagros que tú puedes decir, y me gustaría que un día lo grabaras en un video y dieras, aunque sea gracias al Señor, y dieras testimonio de cómo el Señor te permitió que alcanzara todo eso. Porque cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, Él derrama aceite en una vasija y empieza a traer más vasijas y más vasijas y más vasijas, hasta que no hay más vasijas y su bendición no se detiene sobre tu vida. Y lo más importante de Jesús, por encima de los milagros y por encima del poder que manifiesta, de cómo vencer tentaciones y todo, escucha bien, de todo lo asombroso que pudo haber sido Jesús, lo más asombroso de todo está resumido en estos 2 versículos. Y me quebranta porque son cosas que nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Jesús mostró lo mejor que podía ser un hijo de Dios. Y dice este verso 1, dice, una vez Jesús estaba ¿qué? Jesús estaba orando en cierto lugar. Y yo puedo terminar de leer ahí, porque Jesús lo que enseñaba, más allá de todo, era que para que Él pudiera hacer todo lo demás, Él tenía que pasar tiempo con su papá. Él deseaba más estar en casa, aunque tenía una misión. Sabía que la misión era dura y difícil y que requería de mucho esfuerzo, siendo humano, pero algo que deseaba más era siempre estar en comunión con su Padre. Y él decía, Jesús, ahí una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, pero dice, ¿cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando terminó, uno de los discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y yo quiero que tú veas, porque el concepto que estos discípulos o este discípulo tenía era el hecho de querer no solamente cómo orar rimbombantemente como Jesús podía hacerlo con su Padre. ¿Sabes qué anhelaba este hombre o estos hombres? Anhelaban tener comunión con el papá. Enséñanos cómo tener comunión con papá. Enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos a tener comunión. Queremos tener esa comunión. Yo quiero tener esa comunión. Yo no sé tú, pero yo quiero ese nivel de comunión que tenía Jesús. Yo estoy cansado de fallar en cada etapa de mi vida, de dejar cosas a medias, porque nunca le pedí consejo al Señor. Yo estoy cansado de tener que estar batallando con situaciones en mi familia
porque no le pedí consejo a Dios. Estoy cansado de tener que endeudarme porque nunca le pedí consejo a Dios y tampoco le pedí que me ayudara a ser paciente o buen administrador. Estoy cansado de no tener este nivel de comunión que me llevaría a tener una vida más sabia, más administrada, más llena de amor y plenitud para la vida de mi familia, más armonía en mi casa. Si bien la mujer pone el ambiente, estoy de acuerdo, pero quien pone la armonía es el hombre. El hombre es quien pone la armonía, porque por encima de que la mujer esté deschongada todo el día, el varón llega y produce la armonía que necesita ese hogar para que venga orden. ¿Sí me explico? Perdón por llamarles deschongadas, no era mi intención. Amados, necesitamos este nivel que Jesús tenía, este deseo, no el nivel, discúlpame, no es la palabra, borra eso, es el deseo, el deseo, el deseo de pasar tiempo con el Señor. Y entonces, después de que Jesús, de que escucha todo esto, yo me puedo imaginar a un Jesús sonriendo. Y entonces Jesús dice: deberían de orar, no como Juan le enseñó a sus discípulos. Ustedes deberían orar de la siguiente manera. Si alcanzas a leer esa parte, dice deberían de, no como Juan, no como lo hace Juan, no como lo hace Pedro, no como lo hace nadie, no como lo hace el pastor. Ustedes deberían orar de la siguiente manera. Y lo primero, y vuelvo otra vez e insisto, identifícate como hijo. Identifícate como hijo. Porque la primera frase de esa oración tiene que ver con identificación paternal. La identificación como hijo. No eres un huérfano, no eres cualquier hijo de vecina. Eres el hijo de Dios. Cuando tú te identificas como hijo de Dios, cuando tú eres parte de la familia de Dios, eres como Dios mismo en esta tierra. Y ahorita te explico eso porque no quiero que se te vaya a subir a la cabeza y decir yo soy Dios. Tranquilo. Y Jesús les enseña, dice: identifícate como hijo. Él es tu padre. Él es tu padre. Y glorifícalo por todo lo bueno que es, por todas las maravillas que ha hecho, por cómo su nombre es glorificado y será glorificado por toda lengua, toda tribu y toda nación. Y en algún día todos doblarán su rodilla delante de Él, porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es mi Padre, Él es mi Redentor, Él pensó en mí. Termina esta frase, este versículo, con una parte importante y dice: que venga tu reino. Cuando hablamos de que venga el reino de Dios, es pedirle que ponga orden, porque el reino de Dios no es desorden. Yo tengo un orden bien ordenado para mi desorden. Y eso no es que haya venido el reino de Dios, es que vino mi reino, hizo lo que quiso. Y tengo mi desorden bien ordenado. Cosas en el corazón que hemos aprendido a hacer así. Y entonces dice: que tu reino venga pronto. Y esta parte no es el hecho de solamente que Jesús venga, regrese por nosotros, que eso sería fabuloso. ¿Cuántos anhelamos que Dios regrese por nosotros? Sería fabuloso, ¿no? Pero yo preferiría que Él me preparara estando en esta tierra, ordenando mi vida y ordenando mi corazón. Que venga tu reino y produce orden en mi vida, para que nunca sea parte de mí tu presencia, para que mi vida siempre esté deleitándose en las cosas que has hecho y las cosas que harás, que yo siempre pueda estar meditando tu
perfección y en las cosas extraordinarias que tienes la capacidad de hacer. Porque la oración no resuelve conflictos. La oración no resuelve problemas. La oración es el nivel de comunión que necesitamos tener para tener dirección, para saber cómo enfrentarlos, y confiando en que hay alguien que pelea la batalla por nosotros. Yo no sé si esta mañana la palabra te pudo animar, pero sabes una cosa: Jesús, cuando enseña acerca de la oración, Él mostraba cuán importante era tener comunión con el Padre. Cuando Jesús estaba enseñando, estaba sanando, había sanado a un hombre en el día de reposo, allí en Juan capítulo 5. Todo el mundo se le echó encima porque sanó en el día de reposo. Y entonces comienza Jesús a decir cosas extraordinarias allí en Juan 5, 17 al 30, acerca de qué tan importante es la comunión con Dios. Y entonces dice: mi Padre siempre ¿qué? Y yo, mi Padre siempre, y yo también. Y continúa ahí el pasaje diciendo lo siguiente. Entonces no hallaban cómo encontrar una forma de cómo acabar con él. Y en el verso 19 comienza Jesús a declarar algo bien interesante. Y dice, entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada. ¿Por qué? Por su propia cuenta. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Quiero que subrayes esa parte para que te recuerde, o anótalo. El Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Estás conmigo? Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. 20, por favor. Dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Algunas cosas, todo. ¿Cómo se lo demuestra? Teniendo comunión, teniendo esta parte de no un monólogo, un diálogo. Tú hablas, Él contesta. Él te habla, tú le contestas. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente ¿qué? Asombrados. Versículo siguiente, y dice: pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Dice el 22. Dice: además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta. ¿Para qué? Para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran a ¿quién? Y el que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. Versículo siguiente, y dice el 24: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen la vida eterna. Nunca serán condenados por sus, pues ya han pasado de muerte a vida. Así que dile al que está a tu lado: has pasado de muerte a vida. Versículo 25 dice: y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, ¿qué va a hacer? Vivirán. Versículo 26, y dice: el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y en el versículo 27
menciona algo bien importante. Él le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo de ¿quién? Del hombre. 28, perdón. Y dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. 29. Dice: ¿y qué va a suceder con ellos? Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, pero los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Que eso no está destinado para los hijos de Dios. Está destinado para Satanás y todos sus seguidores. Eso no está preparado para la humanidad. Eso está preparado para otras cosas. Y el verso 30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Volvió a repetir Jesús. Juzgo según. Entonces, cuando alguien te ofenda, no juzgues en tu propia cuenta. Juzga según Dios te indica. La próxima vez que te lastimen, no juzgues según tu propia cuenta. Juzga según Dios te indica. La próxima vez que te defrauden, no juzgues según tu propia cuenta. Juzga según lo que Dios dice, porque eso te va a mantener en una completa armonía. Entonces, ¿tengo que dejar que me ofendan? La ofensa es ofensa hasta que el ofendido se ofende. Tú puedes tomarla y juzgarla según Dios y ver la necesidad que hay en el corazón antes de tomar la ofensa para ti. Hay una necesidad en el corazón, y que Dios siempre nos ayude a ver la necesidad en el corazón cuando hay situaciones como esas. ¿Estás conmigo? Y dice: por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad ¿de quién? Del que me envió, y no la mía. ¿Cómo podía Jesús saber todo esto? Si Él enseñó acerca de la oración, y que la oración es la parte más importante de tener comunión con el Padre, Él pudo contestar todo esto porque el Padre le enseñó que esto es lo más importante y lo primordial en la vida. Para vivir y hacer todo para la gloria del Padre, tiene que ver con comunión. Tiene que ver con darle lo primero y lo mejor al Señor en nuestra vida, en nuestro día a día. Porque no se trata de qué logras tú hacer. Y sé que te has esforzado mucho, has sudado mucho, has llorado mucho, te ha costado mucho dinero, te ha costado muchas lágrimas, muchas tristezas en tu familia. Cosas que has logrado te han costado mucho trabajo. Te ha pesado. Le ha pesado a tus hijos no tenerte en casa. Le ha pesado a tu esposa no tenerte concentrado en la familia. Te ha pesado tantas cosas por todo el esfuerzo que hemos hecho. Y es bueno, qué bueno. Pero no hay nada mejor. Yo quiero decirte esto: no hay nada mejor que tú puedas disfrutar de tener comunión con Dios. Tú puedes darle todo a tu familia, puedes tenerlo todo en esta vida, pero nada te va a dar la paz, la seguridad, la confianza, la tranquilidad, la prosperidad que tu alma necesita y tu vida necesita o anhela, si no buscamos de la presencia de Dios, si no deseamos y anhelamos fervientemente la presencia de Dios en nuestra vida. Y si ese es tu deseo de que eso suceda en ti, quiero que tomemos un par de minutos más y le digas: Señor, yo quiero de eso. Yo quiero tener la comunión que Jesús tenía contigo. Si ese es tu deseo de tener comunión, si estás indeciso, no te preocupes. Dios va a hacer su obra en ti. No te pongas de pie o no pases aquí al frente si estás indeciso, porque no quiero que esa indecisión al rato llegue y te culpe, porque no es la idea de Dios. Decir: ya ves, ¿para qué te paras si ni vas a cumplir? ¿Para qué te pasas al frente? ¿Ya viste? ¿Para qué te pasas? Pero yo quiero retarte, desafiarte a que ya te determines por Dios, a que tú y yo nos determinemos por Él, por encima de todo lo que este mundo puede ofrecer. Tu sustento no viene del mundo, tu sustento viene del Dios. Y todo lo que el impío produce va a ser para los justos.
Todo lo que el impío produce va a ser para los justos. No solo la riqueza, todo va a ser para beneficio de los justos. Pero ¿cómo va a suceder? Teniendo comunión con el Padre. Así que quiero animarte a que seas valiente y te determines por Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie. Ahora, ¿cómo la bajo? Te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor, aquí estoy. Y le digas que quite la indiferencia que sentimos ante su presencia. Dile: Señor, ya no quiero más esta indiferencia contigo. Vamos, abre tu boca, por favor. Abre tu boca y dile: Señor, yo no quiero más esta indiferencia. Yo quiero tener esta relación contigo. Yo quiero tener esta relación como la que Jesús tuvo contigo. Vamos, abre tu boca, que este lugar se llene de un río de murmullo que le dice: Señor, he sido bien sinvergüenza. Señor, me he brincado muchas cosas. Vamos, abre tu boca. Si tienes que postrarte, si tienes que levantar tus manos, si tienes que llorar, llora. Esto es necesario porque el Señor quiere traer libertad a tu vida. El Señor quiere traer restauración completa. Si tú te vuelves a mí, Jeremías 15, 19 y 20. Si tú te vuelves a mí, yo te restauraré. Si te vuelves a mí, yo te restauraré. Yo restauraré todas las cosas. Yo restauraré mi relación contigo. Yo te haré ver mi gloria, para que tú puedas continuar haciendo mi voluntad. Vuélvete a mí, dile: Señor, aquí está mi corazón. He pecado, he fallado, he buscado lo mío, he querido juzgar según mi propia opinión, pero hoy, Señor, quiero hablar palabras de bien en vez de palabras despreciables. Señor, yo quiero ser tu vocero. Vamos, dile ahí: yo quiero ser tu vocero. Dile: yo quiero que yo pueda influir en las personas, que tu rostro se pueda reflejar en mi vida. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, que tu rostro se refleje en mi vida. No quiero influir, yo quiero influir en ellos. No que ellos me influencien, no que este mundo me influencie, Señor. Señor, y aunque peleen contra mí y me rodeen, Señor, un ejército a mi alrededor, mi corazón no temerá, Señor, porque tú eres mi lugar seguro. Tú eres como una pared de bronce bien fortificada, que cuida mi vida, y tienes la misericordia sobre mí para ponerme en lo más alto de la roca, para que nada pueda alcanzarme. Señor, escóndeme en tu santuario. Dile: Señor, escóndeme en lo más profundo de tu santidad. Escóndeme en lo más profundo de tu persona, para que mis ojos y mi cabeza estén levantados siempre, viendo, Señor, por encima de todas las dificultades, porque yo sé que tú estás conmigo para protegerme, para rescatarme, porque tú así lo has dicho. Señor, aquí estamos para ti. Tú eres el agua, Señor, que sacia nuestro sed. Tú eres, Señor, lo mejor de nuestra vida, y hoy queremos corresponder ese amor. Vamos, abre tu boca y dile: quiero corresponder. Tú eres suficiente, Señor. Dile: tú eres suficiente. Vamos, dile: tú eres suficiente. Vamos, puedes abrir tu boca y declarar eso en voz alta: Señor, tú eres suficiente. Señor, no hay nadie como tú. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi porción, Señor. Tú eres mi sustento. Vamos, abre tu boca y comienza a decirle, a declarar lo que Dios es para ti. Vamos, tú dile: tú eres mi Salvador. Tú eres el amor que necesita mi vida. Tú eres, Señor, mi adoración. Tú eres, Señor, todopoderoso. Tú eres mi Dios, el que hace milagros y que hace prodigios.
Tú eres, Señor. Tú eres, y fuera de ti no hay nada. Fuera de ti no hay nadie, Señor. Te adoramos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que estos días el amor por ti y por tu presencia sea perfeccionado a tal grado que todo lo que esté muerto en nosotros vuelva a vivir. Que todo lo que ha apagado el Espíritu en nosotros vuelva a vivir. Hoy tú nos has dado esa autoridad, Señor, como tus hijos, porque tú eres un Dios que imparte vida, y nos has dado esa autoridad para impartir vida esta tarde. Y hoy, Señor, por esa autoridad que tú nos has dado, hoy impartimos vida y hablamos a lo que está muerto y seco en cada corazón, para que vuelva a cobrar vida y produzca alegría y produzca gozo, produzca paz, en el nombre de Jesús. Señor, tú hablaste a ese profeta y tú le preguntaste si vivirían, y hoy yo creo, Señor, y hoy profetizamos vida. Hoy profetizamos vida en nuestras familias. Hoy profetizamos vida sobre los negocios que están a punto de quiebra. Hoy, Señor, profetizamos vida sobre los matrimonios que se están destruyendo, en el nombre de Jesús. Aquellos que se han separado, hoy producimos vida, Señor. Hablamos vida, Señor, para que tú traigas restauración sobre cada matrimonio, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Y contaremos de las grandes cosas que tú has hecho, Señor, porque tú eres el dador de vida. Te damos gracias esta tarde. Te damos gracias porque tú abres nuestros ojos. Y dile: Señor, abre mis ojos, que yo pueda ver tu gloria estos días, que yo pueda ver, Señor, tu poder, tu mano moverse a mi favor, a favor de mi familia, a favor, Señor, de mi economía, a favor, Señor, de que pueda yo cumplir con el propósito que con el cual me has creado. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, depositamos nuestra confianza en ti, y hoy te damos todo el honor y toda la gloria, aunque no hemos visto el resultado, pero nos gozamos sabiendo que tú harás un milagro en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios es bueno. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Sé que el Señor hará resplandecer su rostro sobre ti. Traerá paz, traerá una apertura de las ventanas de los cielos sobre tu vida. Traerá libertad y gozo y paz, restauración y sanidad durante todos estos días. Así que mantente expectante, porque la gloria de Dios se va a manifestar. Que Dios te bendiga.